Dicen que hubo un día en la historia en que el cielo ardió como fuego y la tierra entera se estremeció. No fue una guerra ni una maldición, sino el impacto de una roca gigante que cayó desde el espacio con una fuerza 1000 veces mayor que todas las bombas de la humanidad juntas. Ese instante no solo acabó con los dueños del planeta, los imponentes dinosaurios, sino que cambió para siempre el rumbo de la vida. Hoy conocerás cómo un solo día bastó para borrar a los gigantes, pero te advierto, al final tendrás que decidir, ¿crees que la historia podría repetirse con nosotros? Hace 650 millones de años, la Tierra era un lugar completamente distinto a lo que conocemos hoy. No existían los humanos, y el planeta estaba dominado por criaturas que hoy solo forman parte de historias, los dinosaurios. Algunos de ellos eran tan altos como los edificios modernos, y su mandíbula era tan poderosa que podían triturar huesos en un abrir y cerrar de ojos. Desde las profundidades de los océanos hasta lo más alto del cielo, ellos estaban por todas partes, incluso en la helada Antártida. En pocas palabras, la Tierra era de los dinosaurios. Pero un día ocurrió algo que cambiaría la historia para siempre. Un evento tan devastador que borró del planeta no solo a los dinosaurios, sino a más del 75% de todas las especies vivas. Ningún ser que pesara más de 25 kilos sobrevivió. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Para descubrirlo, debemos retroceder en el tiempo. Los científicos creen que los dinosaurios aparecieron hace unos 240 millones de años, durante el período Triásico. En ese entonces, la Tierra era muy distinta. Todos los continentes estaban unidos en un solo supercontinente llamado Pangea. El clima era seco y apenas llovía. Los primeros dinosaurios eran pequeños, de apenas 2 metros de altura, pero con el paso de millones de años, empezaron a evolucionar. Hace unos 2000 millones de años, el clima cambió drásticamente. Pangea comenzó a fracturarse y enormes volcanes entraron en erupción, liberando cantidades masivas de dióxido de carbono y dióxido de azufre. El planeta se calienta, los océanos se volvieron tóxicos y más del 80% de las especies terrestres y marinas desaparecieron. Sin embargo, los dinosaurios lograron sobrevivir, ya que podían adaptarse a climas más cálidos. Este evento se conoce como la extinción Triásico-Jurásica. Con esto comenzó el Jurásico, la era dorada de los dinosaurios. En este periodo, los dinosaurios se convirtieron en la especie dominante. Algunos alcanzaron tamaños colosales, como el titanosaurio, que medía más de 15 metros de altura y pesaba más de 15.000 kilos. También aparecieron los primeros dinosaurios con plumas y alas, como el Archaeopteryx. Mientras tanto, Pangea terminó de fragmentarse en 2 supercontinentes, Laurasia y Gondwana. El Jurásico dio paso al Cretácico, que duró más de 80 millones de años, siendo el periodo más largo de los dinosaurios. Aquí aparecen especies famosas como los raptores, los Argentinosaurus de 77 toneladas y por supuesto el temible Tyrannosaurus Rex, con la mordida más poderosa que jamás haya existido. También surgió el Quetzalcoatlus, el reptil volador más grande de la historia, con una envergadura de más de 10 metros. Durante este tiempo, los continentes empezaron a tomar la forma que conocemos hoy, y aparecieron plantas nuevas como el césped y las flores. Todo parecía perfecto para los dinosaurios, hasta que ocurrió la catástrofe final. Un asteroide de entre 10 y 15 kilómetros de diámetro se estrelló contra la Tierra, en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, en México. Viajaba a una velocidad de más de 30 kilómetros por segundo, liberando una energía 1000 millones de veces más poderosa que la de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. El impacto generó un cráter de 180 kilómetros de diámetro y temperaturas de hasta 600 dBs en un radio de 800 kilómetros, incinerando todo a su alrededor. Pero la verdadera tragedia apenas comenzaba. Millones de toneladas de polvo y rocas fueron lanzadas a la atmósfera, bloqueando la luz del sol por más de un año. Los incendios forestales arrasan el planeta, terremotos y tsunamis gigantes devastaron los continentes y los océanos se volvieron ácidos por la lluvia tóxica. Sin luz solar, las plantas murieron, y con ellas los herbívoros. Los carnívoros, sin presas, también perecieron. Al final, ningún animal terrestre de más de 25 kilos sobrevivió. Solo pequeños mamíferos, tortugas, aves y reptiles lograron resistir alimentándose de hongos y materia en descomposición. Así, un solo asteroide acabó con los dinosaurios y con más del 75% de las especies vivas en la Tierra. Con este evento terminó el período Cretácico y comenzó el Paleógeno, dando paso a la evolución de los mamíferos y, mucho más adelante, al surgimiento de los seres humanos. Muchos piensan que aquel fue el final definitivo de los dinosaurios, pero realmente desaparecieron por completo. La verdad es que no. Y aquí comienza una de las partes más fascinantes de esta historia. Los científicos aseguran que los dinosaurios no se extinguieron del todo. De hecho, hoy mismo puedes ver a sus descendientes directos volando en el cielo. Sí, las aves modernas son herederas de pequeños dinosaurios terópodos. Sus plumas, huesos huecos y forma de caminar lo demuestran.
Cada vez que un gorrión, un cóndor o un águila cruza tu vista, estás presenciando un fragmento vivo del pasado. Pero lo más perturbador es que no todos aceptan la versión oficial de la ciencia. Existen teorías que aseguran que algunos dinosaurios pudieron haber sobrevivido al impacto del asteroide escondiéndose bajo tierra, en cuevas profundas o incluso en los océanos. Estas ideas parecen sacadas de la ciencia ficción, pero a lo largo de la historia ha habido relatos extraños que alimentan este mito. Desde marineros que juraron ver criaturas gigantes en el mar, hasta exploradores que afirman escuchar ruidos en selvas inexploradas. Por ejemplo, en el corazón del Congo, algunos pueblos han transmitido historias sobre una criatura llamada Mokele Mbembe, descrita como un animal con cuello largo y cuerpo similar al de un brontosaurio. Aunque la ciencia no lo reconoce oficialmente, estas leyendas mantienen viva la pregunta: ¿y si los dinosaurios no desaparecieron por completo? Volviendo a lo que sí está confirmado, los investigadores han descubierto que el impacto del asteroide no fue el único culpable. Justo antes de ese evento, en lo que hoy es la India, ocurrió una de las erupciones volcánicas más descomunales de la historia, las trampas del Deccan. Imagina la lava cubriendo un área del tamaño de un continente, liberando gases venenosos que alteraron el clima global durante cientos de miles de años. Muchos científicos creen que esta actividad volcánica ya había debilitado a los ecosistemas y que el asteroide fue simplemente el golpe final. El misterio se profundiza cuando observamos que, aunque gran parte de la vida desapareció, algunos grupos pequeños sí sobrevivieron. Mamíferos diminutos, parecidos a ratas, aprovecharon el caos para ocupar los espacios vacíos que dejaron los dinosaurios. En cuestión de millones de años, se diversificaron en múltiples especies que dominaron el planeta. Sin esa extinción masiva, probablemente los humanos nunca habríamos existido. Pero lo inquietante es pensar en la fragilidad de nuestra propia existencia. Si un solo asteroide pudo cambiar el curso de la vida en la Tierra, ¿qué nos asegura que algo similar no vuelva a suceder? Los astrónomos han identificado miles de objetos cercanos a la Tierra, y aunque la mayoría son pequeños, algunos tienen el tamaño suficiente para causar una catástrofe global. De hecho, el cráter de Chicxulub en Yucatán sigue siendo objeto de estudios intensivos. Allí se han encontrado pruebas de vidrio derretido, rocas alteradas por temperaturas extremas y minerales que solo se forman bajo condiciones de impacto masivo. Todo esto confirma que aquel fue un evento único y devastador. Pero también surgen preguntas más oscuras. ¿Es posible que la vida en la Tierra dependa de ciclos de destrucción periódica? Algunos investigadores plantean la teoría de que cada cierto número de millones de años ocurre una extinción masiva provocada por fenómenos cósmicos como lluvias de asteroides o explosiones estelares cercanas. Si esto es cierto, el fin de los dinosaurios sería solo un capítulo en una larga cadena de reinicios planetarios. Y aún más inquietante, ¿y si la inteligencia humana no es el primer gran experimento de la naturaleza? Algunos creen que civilizaciones desconocidas pudieron haber existido mucho antes, en épocas que hoy nos parecen imposibles, pero, al igual que los dinosaurios, habían desaparecido, dejando apenas huellas enterradas en los estratos del tiempo. En el fondo, la extinción de los dinosaurios es una advertencia silenciosa. Nos recuerda que ningún dominio sobre la Tierra es eterno. Ellos reinaron durante más de 170 millones de años y, sin embargo, desaparecieron en cuestión de días o semanas. Nosotros, los humanos, apenas llevamos unos pocos miles de años de historia. Si un asteroide golpeara mañana, ¿estaríamos preparados? Esa es la pregunta que la ciencia aún intenta responder. Por ahora, solo nos queda mirar al cielo con cautela, estudiar el pasado y aprender la lección que los gigantes del Cretácico dejaron grabada con fuego y ceniza. La vida siempre puede cambiar en un instante. El final de los dinosaurios no fue simplemente un capítulo cerrado en la historia de la vida, sino un recordatorio de lo frágil que es la existencia en este planeta. Aquellos colosos que dominaron la Tierra durante más de 170 millones de años parecían invencibles, y sin embargo un solo instante bastó para borrarlos casi por completo. Pero la extinción masiva también abrió la puerta a algo nuevo. Los mamíferos, antes relegados a vivir en las sombras, aprovecharon la oportunidad y poco a poco se diversificaron. De ellos surgirían primates y mucho más tarde, los primeros humanos. Si los dinosaurios no hubiesen caído, probablemente nosotros no estaríamos aquí para contar esta historia. En otras palabras, nuestra propia existencia está directamente ligada al día en que aquel asteroide chocó contra Yucatán. Sin embargo, esa verdad trae consigo una sombra inquietante. ¿Acaso la historia podría repetirse? Los astrónomos saben que la Tierra sigue en la mira de miles de rocas espaciales que viajan a velocidades imposibles. Muchas pasan desapercibidas hasta que ya es demasiado tarde para detectarlas. Algunas, aunque pequeñas, podrían arrasar ciudades enteras. Otras, del tamaño de varios kilómetros, tendrían la capacidad de provocar un desastre global semejante al que acabó con los dinosaurios. No es coincidencia que agencias espaciales como la NASA o la ESA dediquen tantos recursos a rastrear estos cuerpos celestes y a ensayar sistemas de defensa planetaria. Y sin embargo, la gran pregunta persiste: ¿estaríamos realmente preparados si mañana apareciera un objeto gigante en rumbo de colisión?
Más allá de la ciencia, lo cierto es que la historia de los dinosaurios despierta una mezcla de fascinación y temor. Fascinación porque imaginar su mundo perdido es como asomarse a un planeta totalmente distinto al nuestro, y temor porque nos recuerda que nada está garantizado, ni siquiera nuestro dominio actual sobre la Tierra. Algunos ven en su desaparición una advertencia, casi un eco que resuena a través de los milenios. Ningún reinado dura para siempre. Y tal vez, el mayor misterio de todos no sea cómo murieron los dinosaurios, sino qué ocurrirá con nosotros cuando llegue nuestro propio momento de prueba. El destino de los gigantes prehistóricos nos obliga a reflexionar sobre nuestra vulnerabilidad. Vivimos confiados en nuestras ciudades, bajo la ilusión de control, pero allá afuera, en el espacio infinito, todavía acechan amenazas que podrían cambiar todo en cuestión de segundos. Y ahora, la pregunta queda en tus manos. ¿Crees que la humanidad aprenderá de la lección que dejaron los dinosaurios, o estamos condenados a repetir la misma historia? ¿Piensas que un día podríamos enfrentar un evento igual de devastador y sobrevivir? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte este video si quieres que más personas conozcan este misterio. La historia de los dinosaurios terminó hace millones de años, pero la nuestra apenas comienza y quizás algún día alguien hable de nosotros como los gigantes que también desaparecieron. Nos vemos en el próximo video.